Hola a todos mis estudiantes de segundo nivel. Hoy día vamos a comenzar a estudiar las probabilidades, ¿ya? Y en especial la probabilidad clásica de Laplace. Para ello necesitamos saber un par de conceptos básicos y por lo tanto yo les recomiendo leer las páginas de la página 21 a la 25 del libro número 6 llamado Azar y probabilidades, ¿ya? En esas páginas se detalla de mejor forma lo que yo aquí tengo escrito bastante resumido y ahí en el libro igual salen con ejemplos. Entonces, para que entiendan un poco más los conceptos, los invito a leer esas páginas, ¿ya? Bueno, unos conceptos básicos que necesitan saber para calcular, ¿cierto? Probabilidades con la regla de Laplace son primero saber qué es lo que es un experimento, ¿ya? Un experimento es un procedimiento que se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones un número indefinido de veces. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues tirar una pelota de básquetbol y acertarle al arco, ¿ya? Al aro, perdón, al aro. Lanzar un dado, etcétera. Ahora, el experimento aleatorio, que es el que nosotros vamos a estudiar, es un experimento, ¿cierto? Cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles, o sea, hay un espacio muestral, ¿ya? Así se llama el conjunto de los resultados posibles. Más acá abajo sale un cuadrito en donde salen unos ejemplos, ¿ya? Entonces, como estábamos viendo, ¿cierto? El experimento aleatorio, aquí salen unos experimentos aleatorios. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, ¿cierto? Tiene un espacio muestral. Y ahora, ¿qué es lo que es un espacio muestral? Dice que son los resultados posibles en un experimento aleatorio. O sea, son, en el caso del dado, ¿cierto? Que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Esos son todos los casos posibles de lanzar un dado normal, ¿cierto? Eh, También, ¿cierto? Tenemos lo que es un suceso. Evento o suceso, dice aquí. Es un subconjunto del espacio muestral. ¿Ya? Y aquí en el ejemplo, ¿cierto? Dice sucesos. Posibles sucesos que puedan salir o que puedan preguntar. Por ejemplo, un suceso A, dice sale par. O sea que en el lanzamiento de un dado puede salir número par, sería el 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Entonces, este pequeño conjunto es un subconjunto del espacio muestral, ¿cierto? Porque aquí está el 2, aquí está el 4 y ahí está el 6. Suceso B, sale menor que 3. Ya ahí no tienen que olvidar los símbolos matemáticos porque ahí sale el símbolo de desigualdad. Sale menor que 3 sería el 1 o el 2, ¿cierto? Ese espacio, o sea, perdón, ese conjunto es un subconjunto igual del espacio muestral, ¿cierto? Porque el espacio muestral son todos los casos posibles y los sucesos son subconjuntos del espacio muestral, ¿ya? Son parte de él. Y, por ejemplo, el suceso C dice que sale el número 1 en el lanzamiento de un dado, ¿cierto? Y eso es solamente el 1, ¿ya? Igual es subconjunto del espacio muestral. ¿Ya? Entonces ahí salen en esos ejemplos estos conceptos básicos y también salen otros como por ejemplo un evento cierto. Esto también es conocido como suceso seguro. En su libro sale como suceso seguro en la página 22, ¿ya? Y dice que es aquel que ocurre siempre, es decir, cada vez que se realiza el experimento aleatorio, ¿ya? O sea, es todo el espacio muestral, ¿ya? Es el propio espacio muestral, es todo, ¿ya? Es un suceso seguro. Ahora un evento imposible o suceso imposible, ¿cierto? Es aquel que no puede pasar, ¿ya? No tienes es aquel que no tiene elementos, ¿ya? Por ejemplo, si en el ejemplo del lanzamiento del dado yo se preguntara sobre la probabilidad de que salga 8. Es imposible porque el dado tiene 6 caras, ¿cierto? Ahora, si un evento 100% cierto o seguro podría ser en el mismo experimento del lanzamiento del dado, sería un número menor o igual que 6. Por ejemplo, si me preguntaran por un número menor o igual que 6, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que es todo el espacio muestral, ¿ya? Entonces ese es un evento que es 100% probable y este sería un evento imposible, o sea, que no puede ser probable. Es 0% probable en realidad. Y bueno, aquí también, ¿cierto? Sale otro ejemplo sobre la extracción de una bolita
de una bolsa oscura que tiene una bolita blanca numerada con el número 0 y 3 bolitas negras enumeradas del 1 al 3. ¿Cierto? Hay una bolita con el 0 que es blanca y las otras 3 que son negras con el 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces el espacio muestral sería 0, 1, 2 y 3, que son todos los casos posibles. Y acá los sucesos son los que a mí me van a preguntar en las preguntas. Por ejemplo, si me preguntaran por que salga una bolita blanca, sería solamente el 0, ¿cierto? Que ese representa la bolita blanca. Si me preguntan sobre la bolita negra, podría ser 1, 2 o 3, porque esas 3 eran negras. Ahora, si me preguntan si sale una bolita con número par, podría ser el 0 o el 2, ¿ya? Ya, entonces, ahora que vimos, ¿cierto? Esos conceptos básicos, tenemos la probabilidad de un suceso, ¿cierto? Ya sabíamos que el suceso eran este tipo de preguntas, ¿ya? En donde son un subconjunto del espacio muestral. Ya, el espacio muestral se denomina con una letra especial que estaba acá arriba, sí, esta. Esa es una letra griega, ¿ya? Si le sale eso en alguna fórmula o algo, sí quiere decir que eso es el espacio muestral. Y en algunas partes dice las palabras nomás que salen ahí. Pues entonces podría aparecer con esta letra griega o decir simplemente espacio muestral, ¿ya? Y la probabilidad de un suceso se puede calcular. Bueno, aquí dice la probabilidad de un suceso A es la razón entre un número de casos favorables, o sea, ¿cierto? Acá arriba de la fracción va lo que me pregunta. Aquí va la pregunta. Y en el número total de casos posibles, que el que está acá abajo, es el espacio muestral. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a escribir que la probabilidad de un suceso A sería, aquí va lo que me preguntan, ¿cierto? Y abajo va el espacio muestral, ya que son todos los casos posibles. Y aquí hay un par de observaciones que son importantes, como por ejemplo que la probabilidad que no ocurra A se denota con esta terminología, ¿cierto? Que es A' se lee ya, que es una comita ahí arriba de la letra. Y se calcula como 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento A, suceso A. ¿Ya? También es importante recalcar que una probabilidad siempre, su resultado está entre 0 y 1, ¿ya? ¿Cierto? Porque ustedes se dan cuenta acá, en la fórmula, ¿cierto? Que está aquí, es una fracción. Cuando ustedes resuelvan, ¿cierto? Hagan la división, ese valor que les dé ahí tiene que estar entre 0 y 1, ¿ya? No puede ser menor a 0 ni puede ser mayor que 1, ¿ya? Y ese mismo resultado también se puede leer o expresar en porcentaje, ¿ya? Y para eso hay que multiplicar por 100. Y ahí les va a dar el resultado entre 0% y 100%, ¿ya? Entonces el resultado de una probabilidad, voy a dar cualquier resultado como para dar el ejemplo. Supongamos que calculamos la probabilidad de un evento y como resultado me dio 1/2, ¿ya? Ocupando la fórmula de Laplace. Entonces, esos medios, si yo lo divido, ¿cierto? Me va a dar 0,5, ¿ya? Este valor que está aquí está entre 0 y 1, ¿ya? Y si yo ese valor lo multiplico por 100, ¿cierto? Que sería correr, ¿cierto? La coma hacia la derecha en 2 puestos, ¿cierto? Porque el 100 tiene 2 ceros, entonces sería 1, 2, me daría 50. ¿Ya? Entonces, ese mismo 0,5 se puede expresar en la probabilidad como 50%, ¿ya? Al multiplicar el 0,5%. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un par de ejercicios para aclarar más el concepto. Y aquí dice, lea atentamente los datos que se entregan y a continuación responda a las preguntas 5 y 6. Dice que una persona dispone de 5 camisas de diferentes colores para usar durante la semana de trabajo. Dice, los colores de las camisas son azul, blanca, negra, café y gris. Según los datos entregados, responda.
si el día lunes se coloca al azar una de las camisas, ¿cuál es la probabilidad de que sea la camisa azul? Ya, entonces tenemos que anotar un par de cositas aquí que son importantes. Ya. La fórmula, ¿cierto? La probabilidad de que la camisa sea azul. Le vamos a poner la A de azul, ¿ya? Ese es mi evento, ¿ya? Pero primero yo tengo que saber cuál es el espacio muestral, o sea, cuáles son todos los casos posibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque no necesito la fórmula. Acuérdense que aquí va el espacio muestral en el denominador de la fracción y en el numerador de la fracción va el suceso, que sería, aquí en este caso, la camisa azul, ¿cierto? Ya, ahora el espacio muestral es azul, blanca, negra, café y gris, ¿ya? Ese es todo mi espacio muestral. Si yo los cuento, ¿cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5 colores, ¿ya? Y sacar una camisa azul, ¿cierto? Es una. Por lo tanto, al aplicar la fórmula, ¿cierto? La probabilidad, la probabilidad de que la camisa salga azul, ¿cierto? Sería una, porque hay una camisa azul. ¿De cuántas posibilidades que el espacio muestral? De 5, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las alternativas salen como fracción, ¿ya? Entonces aquí yo ya calculé al tiro, ¿cierto? No necesito dividir ni tampoco multiplicar por 100. Entonces, ¿cierto? Yo marco la alternativa nomás, ¿cierto? Y listo. Ahora, si no me aparecen las alternativas como fracción, yo tengo que realizar la división, ¿ya? Bueno, arriba creo que yo... no era el 1/5, era 1/2 con lo que le había hecho el ejemplo. Entonces, si yo divido el 1 dividido 5, ¿cierto? Me da 0,2. Y si yo eso lo multiplico por 100, ¿cierto? Para escribirlo en porcentaje sería 20%, ¿ya? Entonces, ese resultado que yo acabo de anotar, ¿cierto? Se puede expresar en probabilidad de 3 formas: fracción, decimal y porcentaje, ¿ya? Entonces, las alternativas podría salir de cualquiera de las 3 formas, por lo tanto, es importante que ustedes sepan calcular las 3 formas, ¿ya? Ahora sí vamos a la pregunta número 2, ¿cierto? Dice, si el día lunes se pusiera cualquier camisa al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea la camisa blanca? Ya, esta pregunta la podemos abordar de 2 formas, pero yo quisiera abordarla de esta forma de acá, ¿ya? Porque acuérdense que ahí dice, la probabilidad de que no ocurra A se escribe de esta forma y se calcula 1 menos la probabilidad de que ocurra A. En este caso, el suceso A, ¿cierto? Sería que salga la camisa blanca, que ocupe la camisa blanca. Ya, entonces aquí vamos a ir anotando esas cositas. ¿Cierto? Que el suceso A, voy a anotar con otro color. El suceso A, ¿cierto? Sería que se ponga la camisa blanca. Esto no es necesario que ustedes lo hagan en los ejercicios, ya, porque yo lo estoy haciendo como para explicar nomás y se entienda un poco más. Ya le voy a poner blanca con BL nomás porque no me alcanza a escribir ahí blanca. Entonces el suceso A es que se ponga la camisa blanca. Por lo tanto, yo sé, ¿cierto?, que el espacio muestral eran los 5 colores, ¿cierto? Le voy a escribir 1, 2, 3,
4, 5, para no escribir los colores, ¿ya? Pero sé que son 5 colores de camisa, ¿ya? Y sé que una de esas es la blanca. Supongamos que esta es la blanca, ¿ya? Entonces la probabilidad de que le salga la camisa blanca es una, ¿cierto? De 5, porque solo una camisa blanca y el espacio muestral, que el que se pone, ¿cierto? En el denominador, son todos los casos posibles, ya que son 5 camisas. Ahora, como me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no sea la camisa blanca? Yo tengo que calcular P de A', ¿cierto? Que así se denotaba que no ocurra el suceso A. Entonces, según la fórmula que estaba arriba, decía que era 1 menos la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? De que salga la camisa blanca. Y eso sería 1 menos 1/5. ¿Ya? Y eso sería 4/5. ¿Ya? Aquí es 5 por 1, 5, y 5 menos 1 es 4, 4/5. ¿Ya? Y esa sería la alternativa B. ¿Ya? Entonces, así se hace, ¿ya? Ahora, si no se acuerda a lo mejor de hacer esta parte de esa forma, también lo puede abarcar de otra forma igual, ¿ya? Igual lo vamos a hacer. Otra forma que es más intuitiva, porque esto es como con fórmula, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto? Vamos a escribir... Vamos a ocupar la misma notación de que no se ponga la camisa blanca. Entonces, nosotros sabemos que todas estas camisas de acá, ¿cierto? No son blancas. Dijimos, supongamos que el 1 es blanca, no escribí los colores para no hacerlo tan largo, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4 camisas no son blancas. Por lo tanto, los casos favorables serían 4, ¿cierto? Y el espacio muestral, que sabemos que es 5. Entonces ahí me da de inmediato, ¿cierto?, la probabilidad. Esto es más corto y es más intuitivo. Igual sirve, ¿ya? Así que de las dos formas se puede hacer. Espero que hayan entendido los ejemplos en esta guía. Todos los problemas que aparecen son de la probabilidad clásica de Laplace. Pueden ocupar esa fórmula. Y aquí tienen que ensayar nada más. Entonces queda como tarea, ¿cierto?, leer las páginas del libro número 6, de la página, aquí les digo, era de la página 21, creo, a ver, arriba lo escribí. Sí, de la página 21 a la 25, ya, porque aquí aparece más explicado cada uno de estos conceptos que son importantes y salen ejemplos, ¿ya? No sale mucho ejercicio en esas páginas, sino que más que nada leerse los conceptos, ¿ya? Y salen hartos ejemplos para que entiendan mejor el contenido, ¿ya? Entonces, eso sería, nos vemos, que estén todos muy bien. Chao, chao.